Hola a todos, comenzamos esta serie de vídeos del curso de software libre y herramientas colaborativas del bloque 1, explicando qué es el software libre. Bueno, antes de explicar qué es el software libre, tenemos que saber qué es el software. Según la Real Academia Española de la Lengua, el software son un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Es decir, el software son los programas que tenemos en nuestro ordenador, básicamente. Entonces, si os pregunto cuántos usáis software libre, pues no sé cuántos sois conscientes de que posiblemente en vuestro día a día ya lo estéis usando. ¿Vale? Ejemplos de software libre, pues hay muchísimos. Estos logotipos, posiblemente algunos os parezcan muy raros y no sepáis lo que son, pero hay otros que posiblemente sí que utilicéis en vuestro día a día. ¿Vale? Por ejemplo, la Wikipedia está construida con software libre. El navegador de Firefox, el Mozilla Firefox, también es software libre. Si escribís artículos científicos y utilizáis LaTeX, pues LaTeX también es software libre. R para análisis estadísticos, pues también. ¿Vale? Muchísimos más, por ejemplo, el VLC Player o GIMP. ¿Vale? Y muchísimos más que posiblemente no sois conscientes cuando os los descargasteis de que eran software libre. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues software libre es aquel software que da a los usuarios, es decir, a las personas que lo van a utilizar, una serie de libertades a la hora de utilizar esos programas. En principio nos va a permitir ejecutarlo, también hacer copias de él, distribuirlo, es decir, nosotros podemos pasar ese software a otras personas, estudiarlo, es decir, ver cómo está hecho ese programa, es decir, meternos en las tripas del programa, de manera que luego lo podamos modificar y mejorar. Entonces, en el software libre, los usuarios, tanto de manera individual como de manera colectiva, controlan tanto el programa como lo que hace. ¿Esto por qué es importante? Pues porque si sabemos cómo funciona el programa y lo podemos estudiar, podemos ver si, por ejemplo, nos está espiando. ¿Vale? En caso contrario, en caso de que alguna de esas libertades que os comentaba anteriormente no se cumpla, diremos que el software es privativo. Por ejemplo, Office, Internet Explorer o Photoshop son ejemplos de software privativo. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues yo creo que queda muy claro en esta infografía. ¿Vale? Entonces, el software libre es una manera de entender el software y su desarrollo, relacionado con una serie de valores como la ética, la creatividad, la eficiencia, la transparencia, la seguridad. Y para conseguir estos valores, el software libre requiere una licencia, ¿vale? Veremos ahora lo que son las licencias, que nos va a permitir obtener esas libertades de usar, de aprender y adaptar el programa, de redistribuirlo y de publicar mejoras. ¿Vale? Para ser capaz de usarlo, de aprenderlo y de adaptarlo, es necesario proporcionar el código fuente del software. ¿Vale? El código fuente son las instrucciones que están por debajo del programa que le dicen lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Vale? Entonces, este código fuente, pues lo proporcionan, lo producen y depuran una serie de desarrolladores que se unen en una comunidad que da soporte no solo a los desarrolladores, a los que crean el código, sino también a una serie de usuarios. ¿Vale? Desarrolladores ahí están normalmente organizados en distintas fundaciones, por ejemplo en ONGs, instituciones como la UNESCO, la NASA, empresas como Google, IBM, Sun, Nokia, ofrecen mucho soporte al software libre. Y además, bueno, el código fuente al final lo que nos da son programas, que son los que os he comentado anteriormente, que se suelen reunir en distribuciones como GNU Linux, Ubuntu, que ya lo veremos. ¿Vale? Y además respetan una serie de estándares abiertos. ¿Qué ventaja tiene respetar unos estándares? Pues que da igual el ordenador donde ejecutemos nuestro programa, que si es software libre y sigue estos estándares, pues lo que vamos a tener es que no importa el ordenador,
que vamos a ver, por ejemplo, si abrimos un documento, lo vamos a ver de la misma manera en un ordenador que en otro, evitando esa serie de problemas que todos conocemos, por ejemplo, cuando abrimos un documento de Word, que nos sale todo descuadrado. Entonces, dentro del software libre hay una cuestión que es muy importante, que son las conocidas como 4 libertades del software. Las 4 libertades del software libre son la libertad de usar el programa, es decir, que nosotros podemos descargarlo y utilizarlo, ¿vale?, en cualquier ordenador. También tenemos la libertad de estudio y adaptación, es decir, se tiene que proporcionar el código fuente del programa para, si tienes los conocimientos, puedes entenderlo y puedes adaptarlo a tus necesidades. Esto es, por ejemplo, el programa X no sirve para tu investigación, pero justamente no ofrece una funcionalidad que necesitas. Pues tú tienes la libertad de estudiar el código y adaptarlo para incluir esa funcionalidad. También otra libertad, la libertad 2, es la libertad de distribuir copias. Es decir, nosotros podemos, esa copia del programa, se lo podemos pasar a compañeros o estudiantes. Y también la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras. Es decir, si por ejemplo encontramos un problema en ese programa, nosotros podemos mejorarlo, solucionar ese problema y hacer públicas esas mejoras. Esto es un poco a contra de lo que ocurre con programas privativos, en los cuales tú tienes que informar a la empresa que ha creado ese software, decirle, oye, he encontrado este problema, y ellos, cuando sea, pues harán los cambios y lo solucionarán. Entonces, claro, lo que ocurre es cuando le damos muchas libertades, pues también surgen malos usos. Por ejemplo, STGestión, ¿vale?, es un ejemplo de mal uso. Noticia lo que hacía era que era un programa de software libre. Bueno, no quiero permitir anuncios, pero bueno, simplemente ahí tenéis la noticia. Era un programa de software libre para gestión de contabilidad, y lo que hizo pues este empresario, pues lo que hizo fue copiarlo y utilizarlo y lucrarse con él, ¿vale? Entonces lo que pasaba es que se atribuía una propiedad que no era suya. Esto pues es un problema, y para solucionarlo lo que existen son las licencias, ¿vale? Bueno, perdonad, hablaré de las licencias un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, la filosofía del software libre, que viene explicada en este artículo, pues aquí explica por qué es interesante utilizar software libre y lo de las libertades, ¿vale? Ya veis que un programa va a ser software libre si tiene las 4 libertades esenciales. Esto pues no impide que nos lucremos con el software que creamos, pero sí que tenemos que dar esas libertades al software, ¿vale?, y atribuir las propiedades a quien lo ha creado. Entonces, una pregunta que surge muchas veces es si el software libre es lo mismo que el software gratuito. Esto ocurre por la traducción del inglés, ya que software libre en inglés es free software, que se puede entender como software libre, pero también como software gratuito. ¿Y son lo mismo? No, ¿vale? Un software gratuito o freeware es aquel que se distribuye sin coste, pero que no es libre, es decir, que no proporciona las libertades que comentaba anteriormente, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Skype, TeamViewer, WhatsApp son gratuitos, ¿vale?, no tienen coste, pero por ejemplo no podemos ver lo que hacen internamente. Esto pues puede dar lugar a, pues, por ejemplo, que nos hagan un seguimiento de dónde nos movemos, etcétera, etcétera, ¿vale? En cambio, el software libre es aquel que proporciona las libertades al usuario. Entonces, el ejemplo de antes de mal uso del software libre, ¿vale?, se puede solucionar con las licencias de software, ¿vale? Las licencias, al adquirir un software privativo, por ejemplo, al adquirir Office o al adquirir Microsoft Explorer, normalmente firmamos un acuerdo de licencia, ¿vale?, que son una serie de restricciones que nos ponen para usar ese programa, ¿vale? Al adquirir un software privativo, no adquirimos el software, sino el derecho a usarlo, ¿vale?, pero con una serie de restricciones. Por ejemplo, cuando compramos Office, la suite ofimática Office, viene con una restricción que es que solo lo puedes instalar en un ordenador.
Entonces, la lista de restricciones, que normalmente ninguno nos leemos, ¿vale? Puede dar lugar a restricciones como la siguiente, ¿vale? En los términos de licencia, que por ejemplo, con iTunes, que era esta aplicación que se utilizaba para escuchar música, una de los requisitos que ponía la licencia es que no ibas a utilizar esa herramienta para crear armas nucleares, ¿eh? Hay otros muchos ejemplos, como que una broma era de que en caso de videojuegos vendías tu alma al creador del videojuego, ¿vale? Hay muchos ejemplos de que no nos lo leemos, pero son los cuando estamos utilizando un software privativo, estamos aceptando esos términos. Entonces, aparte de las licencias del copyright, por así decirlo, existen licencias para el software libre, ¿vale? Que son las licencias GPL. Entonces, hay muchas variantes de licencias de software libre. La licencia GNU-GPL es una licencia muy utilizada en el mundo del software libre, garantiza las 4 libertades y tiene un doble propósito. Por un lado, declarar que el software es libre y por otro, protegerlo de intentos de apropiación, es decir, que tú puedes modificarlo y distribuirlo, pero no atribuirte la creación si tú no has hecho ese software, ¿vale? Fue una licencia creada por Richard Stallman, hablaremos más adelante de este hombre, y ha sido crucial para el éxito de sistemas basados en Linux, ¿vale? Hablaremos también de ello. Y bueno, decir que un software que tiene esta licencia se puede vender. Lo que impone es que esta licencia es que tienes esas libertades. Aparte, hay otra serie de licencias, aquí os dejo el enlace a la Wikipedia, hay muchísimas, ¿vale? Y lo que son, utilizan diferencias. Por ejemplo, que hay licencias que dan esas libertades y además imponen que no te puedes lucrar con ese software, es decir, que no lo puedes vender. O que si haces modificaciones tienes que distribuirlo con la misma licencia, ¿vale? Entonces hay un montón de licencias y decir que las licencias no solo se aplican al software, sino que también se aplican a documentos o imágenes, ¿vale? Por ejemplo, la licencia Creative Commons se utiliza para obras creativas, por ejemplo, música o imágenes, ¿vale? Y esto lo podemos ver, ¿vale? Que si vamos a Google Imágenes y buscamos, por ejemplo, la imagen de un gato, lo que queremos reutilizar, ¿vale? Para una presentación, si nos vamos al menú herramientas, vemos que sale una opción que son los derechos de uso, ¿vale? Es decir, que la imagen, ¿vale? Se puede filtrar sin licencia, pero si por ejemplo queremos utilizar una imagen, pues podemos buscar imágenes para reutilizar con modificaciones, o que se pueden reutilizar pero sin modificarla, o que se pueden reutilizar sin usos comerciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos hemos visto en estos días imágenes, montajes que se hacen, ¿vale? Utilizando imágenes que no están pensadas para ello. Entonces, lo que hacen estas licencias es dar la atribución al autor y que además diga, bueno, pues yo no quiero que mis fotos se utilicen, se me modifiquen o que se utilicen con fines comerciales. Entonces, ¿qué ventajas tiene el software libre? Bueno, una de ellas es que está disponible a un coste mínimo. El software libre también suele ser gratuito. Además, proporciona una libertad total, que ya hemos visto con las 4 libertades. También otra ventaja, normalmente el software libre, sobre todo herramientas más utilizadas comúnmente, puedes tener una comunidad de desarrolladores detrás, ¿vale? Esto que hace que tú puedas, si encuentras un problema o quieres una nueva funcionalidad, puedes proponerlo a esa comunidad y la comunidad lo intentará resolver, ¿vale? Tampoco espía a los usuarios, ¿vale? Realmente no espía a los usuarios porque si espiara, tú puedes ver el código y ver si realmente lo está espiando, ¿vale? Es una cuestión de una serie de valores. Es auditable, puedes ver cómo está funcionando internamente y qué hace de cara a, pues si ha habido un problema, ver dónde está el problema. También proporciona mayor seguridad, ¿vale? Por la cuestión de
que os comentaba anteriormente, de que no espían y que son auditables, ¿vale? Normalmente son aplicaciones multiplataforma y multilenguaje. Una ventaja que tiene el software libre es que tú puedes personalizarlo en tu propio lenguaje. Normalmente el software libre viene con unos ficheros de traducción que puedes editarlo y puedes traducir una aplicación completamente, por ejemplo, del inglés al español, sin necesidad de tener conocimientos de programación. Y tiene una amplia comunidad de apoyo y soporte. Por decir que no son todo ventajas, sino que pues también hay una serie de dificultades que se van resolviendo con el paso del tiempo. Entre ellas las interfaces pues suelen ser menos amigables, aunque en esto se está trabajando cada vez más. También había problemas antes en el intercambio de archivos, pues esto se está solucionando gracias al uso de estándares. También había mayor dificultad en la instalación, esto también se va solucionando poco a poco. Los programas son menos conocidos, por lo tanto a veces hay menos tutoriales o menos soportes. Bueno, ya os digo que veremos que las herramientas de software libre que os presentaré ofrecen mucha documentación. Otra desventaja es que no ofrecen garantías. Nosotros cuando compramos un software privativo queremos que no tenga errores, que al final estamos pagando por él. En cambio el software libre, aunque se hace con estándares de calidad bastante altos, pues no ofrece garantías, podemos encontrar errores. A veces puede resultar difícil de configurar, también aparecen errores que son difíciles de monitorizar y bueno, a veces nos encontramos que no hay aplicaciones específicas, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación concreta para un problema de contabilidad, pues puede tener un software privativo, pero no tener una alternativa libre. Y bueno, ¿por qué es interesante utilizar software libre en investigación? Bueno, pues primero para hacer seguimiento de nuestro trabajo. Es decir, si nosotros hemos realizado un análisis utilizando una herramienta de software privativo, pues otra persona que no tenga ese software no va a poder reproducir nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Otra ventaja, pues el software libre nos proporciona lo que se conoce como el Information Provenance o el seguimiento de la información, que permite recordar qué es lo que has hecho y cómo lo hiciste. Y además explicará al resto del mundo ese proceso. Y importante también el proceso de reproducibilidad, ¿vale? La idea es que si nosotros con unos datos, siguiendo un programa, hemos llegado a unos resultados, con esos mismos datos y siguiendo las mismas características, se pueden reproducir los resultados. La cuestión es que si esto con software privativo, pues es más complicado porque si tú no tienes exactamente ese programa en esa versión, pues no vas a poder reproducir los resultados. Y para educación, pues también es muy interesante, ¿vale? Aquí aparecen una serie de ventajas del software libre en educación, ¿vale? Y bueno, no me voy a poner a enumerarlas, las tenéis ahí, pero simplemente remarcar algunas. Una de ellas es que si utilizamos software libre en educación, nuestros estudiantes se pueden instalar los programas que utilicemos en su ordenador personal sin tener necesidad de pagar un software privativo, ¿vale? Sin necesidad de tener que se lo tengan que descargar de manera ilegal, ¿vale? También, pues bueno, desde el punto de vista de aprendizaje, pues puede servir para estudiar qué es lo que hace, cómo hay aprender sobre él, ¿vale? Y bueno, hay un montón de información en la web sobre software libre. Aquí os pongo tres enlaces que son bastante interesantes, ¿vale? Porque las instituciones se deben utilizar software libre, ¿vale? Algunos programas muy utilizados del software libre y porque en las escuelas se debería utilizar este tipo de software, ¿vale? Y bueno, la cuestión es, por ejemplo, espero haberos convencido un poco de que es interesante utilizar software libre. Entonces podéis preguntar, bueno, yo utilizo un software privativo y quiero cambiarlo por un software libre. ¿Cómo puedo encontrar alternativa? Pues existe esta página, Alternative2, ¿vale? Que lo que nos permite es buscar alternativas a software. Por ejemplo, vamos a buscar una alternativa a MATLAB, ¿vale? Y aquí nos aparecen alternativas a MATLAB y podemos filtrar
tanto por plataforma como por licencia. Podemos decir que sea una licencia libre, ¿vale? Y podemos encontrar que una alternativa libre a MATLAB pues, es Octave o el programa R. O si, por ejemplo, una alternativa a ContaPlus, ¿vale? ContaPlus, ¿vale? Que es un programa de contabilidad, pues bueno, en este caso no encuentra alternativa, ¿vale? Pero bueno, hay otros muchos, por ejemplo, una alternativa, yo qué sé, al programa de edición ahí no me saldrá, de edición de planos, ¿vale? Que sería, ahora no me acuerdo del nombre, perdonad, ¿vale? AutoCAD, ¿vale? Una alternativa a AutoCAD, ¿vale? Podemos encontrar alternativas, ¿vale? Y podemos buscar por licencia libre, por ejemplo, tenemos estas alternativas. Y bueno, con esto termino este vídeo. Espero haberos convencido un poquito de que al menos si no cambiaros al software libre, sepáis que existe y que puede resultaros útil. Y con esto acabo este.